Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana, aleluya. Quienes habla, Pastor Ramiro Moreno, del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, aleluya. Y qué gran privilegio es para nosotros el poder estar en esta mañana, en esta cabina de radio, para compartir con todos ustedes una nueva enseñanza en la palabra del Señor, aleluya, después de un fin de semana bastante ocupado, trabajando en la obra del Señor. Nuevamente estamos en esta mañana aquí con un gozo, una alegría indescriptible, porque esto, en lo personal, a mí me emociona, me satisface el estar compartiendo verdades bíblicas que primeramente el Señor me las ha mostrado a mí, y ahora me encuentro aquí compartiendo con todos ustedes, aleluya, algo que el mismo Señor, mismo Dios, fue el que abrió esta puerta, y él recuerdo que me lo dijo: es tiempo de que empieces a compartir todo lo que yo te he estado enseñando por los últimos 2 años, amén, y en obediencia a ese mandato es la razón por la que estamos aquí. Gloria a Pero Dios. en esta mañana también me acompaña aquí mi compañero, mi amigo, mi hermano Sergio Calderón, el cual también tiene el deseo de saludarlos. Muy buenos días, hermanos y amigos. Como dice el hermano, hasta esta fecha Dios nos ha mantenido en este lugar y le damos gracias al Señor, porque es Él el que pone ese deseo y la obra es para Él. Y parece nada, ya estamos en 6 meses de programación. Todo es la fuerza que el Señor ha puesto, y creemos que hasta esta fecha el Señor nos ha tenido en esta radio, y vamos a seguir trabajando para el Señor. El Señor lo ha puesto en el deseo de nosotros, edificar familias a través de su palabra y sus enseñanzas. Y gracias al Señor, el hermano Ramiro pues está trabajando. Los programas que se hacen, hermano, es media hora, 1 hora lo que él predica aquí, pero son 4 o 5 horas de trabajo que él hace a través de las enseñanzas que el Señor pone en su corazón. Gracias a eso, hermano, nosotros aprendemos, todo es para el Señor, y le damos gracias al Señor porque ese deseo lo ha puesto el hermano Ramiro. Y bendito sea el Señor por todo eso. Y hasta ahorita, como decimos, vamos a los casi 6 meses, hermano, de Amén. estar al aire. Y hasta este tiempo, nosotros no pedimos ayuda a nadie. Es el Señor que pone el deseo en nosotros para que su pueblo sea edificado a través de las nuevas sendas antiguas que el Señor trae a través de su palabra. Le damos gracias al Señor por todas esas buenas que traes. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por todo esto que tú has hecho, Señor, hasta ahorita, y creemos que tú vas a hacer cosas más grandes, poderoso Dios. Hasta ahorita, Señor, tu mano la hemos mirado, Señor, y a través, Señor, de esas fuerzas, Señor, traemos a la radio, Señor, no con las fuerzas de nosotros, sino que eres tú, Señor, que pones el deseo, Padre bendito. Que seas tú, Señor, tomando el control como lo has hecho hasta ahorita, Señor. En los labios del hermano Ramiro, Señor, eres tú, Padre, el que pones el deseo, poderoso Dios, a través de esas nuevas día tras día. Y lo creemos, Padre, que tú vas a hacer cosas grandes, Padre, que tu pueblo, Señor, va a ser edificado a través de tu palabra, Señor. Cosas en otros lugares que nosotros no las oímos, tú las traes, Señor. Lo creemos en ti, poderoso Dios, que no trabajamos para el humano, sino que trabajamos para ti, poderoso Dios. En el nombre poderoso de Jesús, lo creemos, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre bendito. Amén. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Y antes de iniciar con la enseñanza de esta mañana, quisiera dar el número de aquí de cabina, por si alguien tiene alguna necesidad de oración, puede llamar. Hermano Sergio está aquí para levantar esa llamada. Es el área 626-793-0900. Lo repito nuevamente, área 626-793-0900. Y también quisiera extender una cordial invitación a todos aquellos que quieran escuchar nuestros estudios bíblicos, estudios de discipulado o de célula, que se llevan a cabo a través de Facebook,
Amén. Por estas últimas semanas no he podido hacerlo, ni nos hemos podido reunir, los he estado haciendo solamente por Facebook. Amén. Pero puedes tú buscarme en Facebook, aquellos que tienen Facebook, en mi perfil personal, el cual es Ramiro Moreno, o también nos puedes buscar bajo el Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Transmitimos todos los viernes a las 7:30 de la tarde. Amén. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Si Dios quiere, este próximo miércoles vamos a estar estudiando el capítulo 19. Y también te invitamos a los servicios de enseñanza en la Iglesia Cristiana Ríos de Agua de Vida. Está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Estamos ahí todos los viernes a partir de las 7:30 de la tarde. Estamos los sábados a las 7 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde. Si deseas mayor información, puedes contactarme al área 323-595-6357. Nuevamente repito, área 323-595-6357. Gloria al nombre del Señor. Y ahora sí, vamos a disponernos para la enseñanza de esta mañana, la cual titulé La iglesia del principio versus la iglesia actual. ¿Ven? ¿Por qué este tema? Bueno, porque actualmente tanto la iglesia católica como la iglesia protestante, ambas dicen ser parte de esta iglesia del principio. Amén. Y hoy vamos a estar indagando eso. Amén. Vamos a estar viendo cómo es que vivía esa iglesia del principio, qué es lo que ellos guardaban, qué es lo que ellos hacían, y de esa manera lo vamos a comparar con lo que se hace actualmente en las iglesias, ¿sí? Tanto católica como cristiana, para ver si es verdad que son parte de esa iglesia del principio, o en el peor de los casos, si no tienen nada que ver con esa iglesia del principio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y como vuelvo a repetir, vamos a estar investigando y dando a conocer esas diferencias que existen, porque sí existen muchas diferencias, ¿sí? Entre esa comunidad de creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel del principio, allá con los primeros apóstoles, que de hecho en un principio era una secta dentro del mismo judaísmo. Es decir, en un principio todos estos creyentes, todos eran judíos, y tal vez había algunos cuantos prosélitos. Prosélitos son aquellos que no eran de descendencia judía, sino que se convertían, abrazaban el pacto de Abraham y se convertían en esa época a lo que era el judaísmo de esa época, ¿sí? Pero que creían que el Mesías tan esperado por el pueblo de Israel había llegado en la persona de Jesús de Yeshua, a los cuales también se les llamaba la secta del camino, ¿sí? Se les llamaba así porque Jesús, Yeshua, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿verdad? Por eso se le llamaba la secta del camino. Que ya después, en Antioquía, en Siria, a estos creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, se les empezó a llamar cristianos. Oiga, pero estos cristianos del principio, ellos seguían guardando la ley de Dios dada a Moisés, ellos seguían guardando las fiestas ordenadas por Dios. O sea, cristianos muy diferentes a los cristianos actuales. Amén. Estos, por ejemplo, estos cristianos, entre los cuales había judíos y gentiles, también los cuales al asistir a las sinagogas en cada día de reposo, hablando de los gentiles, ellos iban aprendiendo cada día más la ley de Dios dada a Moisés, se iban dando cada vez más pasos de obediencia. Y a esta iglesia primitiva o a esta iglesia del principio, a estos primeros cristianos, los vamos a comparar con las iglesias católicas y cristianas protestantes actuales para ver si existe alguna diferencia o no. Ya que, como vuelvo a repetir, ambas dicen ser actualmente parte de esa iglesia primitiva, parte de esa iglesia del principio. Ya que, por ejemplo, sobre esa comunidad, sobre esa secta del camino, ¿sí?, descendió el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, también llamada la fiesta de las semanas, que como ya hemos aprendido en estudios pasados, esto no es como se nos ha enseñado en el cristianismo, que
se nos ha enseñado que ahí, en Pentecostés, es que nació la iglesia gentil de Cristo. Pero de hecho, en esa fiesta ordenada por Dios para todo Israel, se tenía que subir a Jerusalén. Fue lo que Dios ordenó en Deuteronomio 16:16, ¿ya? Que todo varón tenía que subir a Jerusalén. Pero resulta que ahí solo subían los judíos y los prosélitos de todas las naciones de la tierra, pero no subían gentiles. Por lo tanto, en esta fiesta de Pentecostés, no había gentiles ahí en Jerusalén celebrando esta fiesta, porque los gentiles pues no celebran las fiestas del Señor, no las conocen. Entonces esto quiere decir que sobre todos estos, sobre los cuales se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, todos eran judíos y algunos prosélitos, como mencioné antes, ¿sí? Ya después se fueron agregando gentiles que empezaron a creer en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, a las comunidades de Cesarea, por ejemplo, allá con Cornelio y también en Antioquía. Pero que estos gentiles ya estaban asistiendo a las sinagogas judías antes de haber creído en que Jesús, que Yeshua era el Mesías de Israel, como era el caso de Cornelio, el que nos relata en Hechos 10. Amén. Él ya estaba asistiendo a una sinagoga judía. Ahora, todos los apóstoles, junto con los nuevos discípulos, ellos seguían guardando la ley de Dios dada a Moisés, es decir, seguían guardando el séptimo día como día de reposo, seguían guardando las leyes alimenticias y seguían observando las festividades ordenadas por Dios, como por ejemplo la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, que de hecho esta semana todavía se está celebrando la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Que como explicamos la semana pasada, es la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, de Yeshua. No es en diciembre 25 como se nos ha enseñado, ¿sí? Sino que fue en una época como esta, entre septiembre y octubre. ¿Ven? De hecho, este sábado pasado, Dios me ha dado la oportunidad de ir a ministrar palabra a un centro de convalecientes. Por la gracia del Señor ya estoy cumpliendo 3 años ahí. Y este sábado pasado estuve compartiendo precisamente esta enseñanza la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y entre todos los ancianos que hay ahí, se encuentra una mujer judía, una mujer de descendencia sefardita, de los españoles sefarditas, ¿sí? Y al final, ella me dijo, ¿sabes una cosa? Dijo, yo desde que tenía 12 años, la persona con la que yo vivía, ella me enseñó que Jesús no había nacido el 25 de diciembre, sino que Jesús había nacido en una fiesta de los tabernáculos, en septiembre, octubre. Amén. Pues yo lo sé desde que tenía 12 años, dijo, pero mi pregunta es, ¿qué va a hacer toda esta gente que está aquí? Que por toda su vida, ellos han creído que Jesús nació el 25 de diciembre, y ahora tú vienes y nos das pruebas y base bíblica de que eso no es verdad. Yo ya lo sé, pero ellos no, es la primera vez que lo escuchan, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer ellos de ahora en adelante? ¿Ah? Lo mismo que nosotros hicimos. Exactamente, le digo, bueno, mira, aquí ya la cosa es personal, ¿sí? Aquí ya uno es el que va a tener que tomar su decisión, ¿sí? A mí varias veces Dios me ha puesto entre la espada y la pared con su palabra, ¿sí? Esto es lo que tú has estado haciendo, lo que te fue enseñado por muchos años y has estado viviendo de esta manera, pero mi verdad es esta. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahí toca tomar decisiones poderosas, ¿verdad? Sí, claro, si uno tiene el deseo de agradar a Dios, ¿ya? Si tienes el verdadero deseo de agradar a Dios, entonces vas a desechar toda mentira y te vas a amalgamar solamente a la verdad de Dios. Pero si no, pues vas a seguir tu vida común y corriente como la habías estado viviendo hasta ese momento, ¿verdad? Como la palabra del Señor dice, la verdad os liberta. Ya, exactamente. Entonces, hoy vamos a tocar este tema, vamos a investigar si es verdad lo que dicen algunas personas dentro del cristianismo, tanto católico como protestante, que dicen ser ellos hoy día parte de esa comunidad o parte de esa iglesia del principio, pero que en este estudio la vamos a llamar la iglesia del siglo I y del siglo II. Amén. Porque los cristianos protestantes dicen que ellos son parte de la iglesia que se formó hace 2000 años,
y que los católicos son parte de la iglesia que se formó hace 1700 años, o sea, esa iglesia que se formó en el siglo IV allá con Constantino. Pero hoy vamos a descubrir si realmente esta iglesia que se formó hace 2000 años, a la que dicen pertenecer los cristianos protestantes, está enseñando todavía a guardar las mismas cosas que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua les ordenó a sus discípulos que guardaran y que enseñaran también a los nuevos discípulos a guardar. O si por lo contrario ellos mismos están enseñando y guardando lo que fue establecido en la iglesia que se formó 300 años después, o sea, hace 1700 años, en el siglo IV, en la cual se estipularon nuevos mandamientos totalmente diferentes a los enseñados por Jesús, por Yeshua. Porque la palabra de Dios nos enseña que el árbol se va a conocer por sus frutos. Entonces vamos a ver si es verdad lo que dicen, vamos a examinar esos frutos, vamos a ver si verdaderamente son quienes dicen ser. Aunque el propósito principal de este estudio pues no es en sí el juzgar al pueblo cristiano católico, ni tampoco al pueblo protestante, porque pues yo mismo aún me considero ser cristiano, solamente que cristiano así como en el principio, ¿sí? Que obedecían los mandamientos de Dios, ¿sí? Que obedecían la ley de Dios dada a Moisés, porque Dios nunca cambia y su palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Así sí, ¿sí? Y obedeciendo solamente a lo que está escrito. Amén. Amén. Ya mandamientos de hombre, al darme cuenta que ese no era un mandamiento de Dios, sino que era un mandamiento de hombre, entonces empezarlo a desechar. Amén. De esa manera sí me considero cristiano. Amén. Y he vuelto a las sendas antiguas, sino que más bien es el tratar de llevarlos a meditar, a razonar y a pensar sobre lo que se enseña y se guarda actualmente en el cristianismo, si realmente es lo que Jesús, Yeshua, ordenó en un principio, o si ahora es algo totalmente diferente. Esa es la intención de este estudio. Porque en esta carrera, hermano, que todos estamos corriendo, es como si nos estuviéramos dirigiendo a una nueva ciudad y que no conocemos el camino hacia ella, que nunca hemos andado por ese camino anteriormente, pero que hay otras personas que han llegado a esa ciudad y han recorrido ese camino y solamente ahora nos dan indicaciones de cómo llegar a esa ciudad. Hablando de los personajes bíblicos, por ejemplo, David, Elías, Eliseo, el apóstol Pablo, etc. Porque no solamente nos vamos a subir a nuestro auto, nos vamos a meter a la carretera, a la autopista y simplemente vamos a manejar ciegamente hasta que se acabe la carretera. No, claro que no. Tenemos que manejar, tenemos que ir viendo las señales y anuncios para saber si vamos en el camino correcto. Y eso es precisamente lo que las escrituras, de hecho, nos aconsejan hacer, ¿sí? Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas a los que se les estaba dando esta palabra dijeron, no andaremos, o sea, vamos a seguir por nuestro camino. Como aquella persona que después de escuchar verdades dice, no, ¿sabes qué? Yo decido mejor seguir viviendo mi vida como la he estado viviendo hasta este momento. ¿Sí? Cómodamente. Sí, basado en mandamientos de hombres y todo eso. La tradición, son bonitas las tradiciones, el problema es que muchas de ellas no fueron ordenadas por Dios. Amén. O sea, mientras vamos corriendo esta carrera, tenemos que detenernos de vez en cuando para mirar e indagar si verdaderamente estamos siguiendo el mismo camino que tomaron los que lograron terminar esta carrera antes de nosotros. Amén. En otras palabras, tenemos que indagar, tenemos que investigar y meditar si es que verdaderamente estamos guardando las mismas cosas que guardaron los que fueron antes de nosotros, los que recibieron directamente del Señor Jesucristo, ¿sí? de Yeshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo, instrucciones de cómo vivir, o si por el contrario estamos guardando otras cosas diferentes a las que Él ordenó. Y el saber esto nos va a permitir rectificar nuestro caminar, si es que no estamos haciendo como lo hicieron los del principio, los que fueron antes de nosotros, para de esa manera poder terminar nuestra carrera con éxito y llegar a la meta que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Que Amén, es Yeshua HaMashiach. Para ver primeramente, bueno, vamos a ver primeramente cuál fue el mandamiento de Jesús, de Yeshua, que les dio a sus discípulos antes de ascender al cielo.
Y eso se encuentra en Mateo 28 del 19 en adelante. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas que mandó Jesús que se tienen que guardar? ¿Cuáles fueron esas cosas que mandó Yeshua que se tienen que guardar? Y ya que sepamos qué cosas son, entonces las vamos a comparar con las cosas que se están guardando actualmente para ver si se está obedeciendo el mandamiento de Jesús de Yeshua o ya no. Y para saber también si verdaderamente se está viviendo como los primeros discípulos del Señor o no. En las iglesias cristianas actuales, nuevamente repito, tanto católicas como protestantes. Y aquí cabe aclarar también algo, que no es como muchos piensan dentro del cristianismo, que cuando Yeshua dijo en Mateo 5, oiga, porque muchos dicen que cuando Jesús vino, Él lo vino a cambiar todo, ¿verdad? Cuando Jesús apareció, Él vino a cambiarlo todo. Pues realmente no es así, porque cuando Jesús dijo en Mateo 5, cuando dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, es ahí donde se cree que el Señor estaba derribando los mandamientos originales dados por el Padre y que ahora estaba dando sus propios mandamientos. Pero, hermano, esto no es así, sino que más bien lo que estaba haciendo Jesús, lo que estaba haciendo Yeshua, es dar la correcta interpretación de esos mandamientos, porque resulta que no se estaban interpretando correctamente, ¿sí? Y que cuando, por ejemplo, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, eso de hecho está escrito en Levítico 10:19, ¿sí? Amarás a tu prójimo, está escrito ahí, Levítico 19:18. Y donde dice, y aborrecerás a tus enemigos, mano, tú lo puedes buscar eso en toda tu Biblia, en donde dice, aborrecerás a tus enemigos, y eso no está escrito en ningún lugar de la Biblia. ¿Sí? Ningún lugar del Antiguo Testamento está esto. Entonces se dice, ya ves, aquí Jesús, aquí Yeshua está dando sus propios mandamientos. Pero nuevamente, esto no es así, sino que se piensa de esa manera porque se ignora muchas cosas que existen dentro de la cultura judía, cultura en la cual nació, vivió y murió nuestro Mesías Jesús Yeshua. ¿Ya? Y es que esa frase de aborrecerás a tus enemigos no está en la Biblia, no está en la Torá, no está en el Tanaj, pero ¿sabes dónde sí está? Está en los libros de tradiciones judías, está en el Talmud, un libro de tradiciones judías. Pero que como en el cristianismo se ignora la existencia de estos libros de tradiciones judías, entonces se termina torciendo y malinterpretando las escrituras, porque Jesús Yeshua, así como también el apóstol Pablo, a veces hablaban sobre lo que está escrito en la Torá y a veces hablaban sobre lo que estaba escrito o lo que sigue estando escrito en el Talmud. ¿Sí? Estos libros de tradiciones judías, porque ellos conocían todo esto, cosas que en el cristianismo se ignoran totalmente. En este estudio solo nos vamos a enfocar en 2 o 3 cosas que actualmente se están haciendo y guardando en la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, pero que cuando examinas estas cosas cuidadosamente, te das cuenta que son todo lo contrario a lo que enseñó, vivió y ordenó que se siguiera guardando, ¿sí? Lo que ordenó el Señor que se siguiera guardando. Este estudio al menos va a constar de 2 partes, ya no lo vamos a acabar el día de hoy, pero como dije anteriormente, solo nos vamos a enfocar en 2 o 3 cosas, aunque hay muchas otras cosas más, ¿ya? Pero pues por el tiempo solamente nos vamos a enfocar en 2 o 3 cosas. Pero primeramente, vamos a establecer que Jesús, que Yeshua dijo que Él había venido a hacer la voluntad del Padre, oiga, y no para hacer su propia voluntad y dar sus propios mandamientos. Lo dijo en Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que envió a Jesús? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Pues que se cumplan sus mandamientos. Entonces podemos decir que Jesús Yeshua vino para enseñarnos a cumplir los mandamientos de Dios de una manera correcta.
Porque Jesús, Yeshua, también dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, lo que está diciendo aquí Jesús, Yeshua, es, yo soy la manera, yo soy la forma, yo tengo la verdadera interpretación de las Escrituras, porque recordemos que ya desde mucho tiempo antes de esa época, pues ya se estaban malinterpretando las Escrituras y ya se les estaba dando mayor autoridad a las tradiciones de los ancianos, ¿sí? Al Talmud, a los mandamientos de hombre, lo que en hebreo se le conoce como takanot, ¿ya? Que se le estaba dando mayor énfasis y mayor autoridad a esos mandamientos de hombres que a los verdaderos mandamientos de Dios. Y recordemos también cuál era el mensaje de Jesús de Yeshua. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Amén. Lo dijo en Mateo 4:17. Pero esta palabra arrepentíos es la palabra hebrea teshuvah, que literalmente significa regresar. O sea, lo que les estaba diciendo es, regresen a obedecer lo que está en las Escrituras, y lo que está escrito, y dejen de estar obedeciendo las tradiciones de los ancianos, dejen de estar obedeciendo los mandamientos del hombre, y enfóquense solamente en lo que Dios ordenó. Amén. Entonces, Jesús Yeshua vino a enseñarnos la forma correcta de interpretar las Escrituras, y además nos puso el ejemplo de cómo hacerlo. Pero ahora vamos a ver si actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, se está haciendo tal y como Él nos lo enseñó, o nuevamente se está desechando el mandamiento de Dios y se están obedeciendo a mandamientos de hombres. Y vamos a iniciar por saber cuál es el día de reposo que guardó Jesús, Yeshua y sus discípulos, para ver si es el mismo día de reposo que se está guardando actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, porque pues a estas alturas pues ya no hay duda si es que se tiene que guardar un día de reposo o no, porque si Jesús y Yeshua lo guardó, es porque se tiene que guardar, y de hecho así lo declaran también las Escrituras. Éxodo 31:2 en adelante dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel. Oiga, nuevamente, aquí no encontramos que el día de reposo sea solamente para los judíos, porque es lo que se argumenta muchas veces. No, es que eso solamente es para los judíos. No, aquí dice, tú hablarás a los hijos de Israel. ¿Y quiénes son los hijos de Israel? Las 12 tribus. Amén. Amén. Las 12 tribus. Dice, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Verso 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Verso 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Ahí está nuevamente, miren, ahí no dice, guardará el día de reposo los judíos, no. Guardarán el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir pacto perpetuo? Hermano, por siempre. Amén. Por siempre. Aquí no dice hasta que aparezca el Mesías. No, aquí dice por siempre. Dice verso 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y también las mismas Escrituras respaldan que Jesús, que Yeshua, guardó el séptimo día como el día de reposo ordenado por Dios el Padre. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Está claramente que Jesús, Yeshua, él guardó el día de reposo ordenado por Dios. Amén. Ahora, recordemos que Jesús, que Yeshua también dijo, yo soy el camino, o sea, yo soy la verdadera interpretación. ¿Por qué? Porque si tú examinas todas las citas bíblicas en las que Dios ordena guardar el séptimo día como día de reposo, pues resulta que ahí no aparece escrito ninguna instrucción
en cuanto a qué era permitido hacer y qué no hacer en ese día de reposo. Y entonces, ¿por qué se decía que no era lícito, por ejemplo, sanar? Que no era lícito cargar los lechos, etcétera, en el día de reposo. Porque todas esas instrucciones estaban establecidas en las tradiciones de los ancianos, están establecidas en el Talmud. ¿Pero qué son eso? Mandamientos de hombres, ¿sí? Takanots. Pero no están escritos en la Torah, no están escritos en el Antiguo Testamento, ¿sí? No están escritos en el Tanaj. Pero estas personas en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Yeshua, tomaban estas tradiciones de los ancianos, estos mandamientos de hombres, estos takanots, como si verdaderamente hubieran sido mandamientos dados por Dios mismo. Hermano, esto es tal y como sucede actualmente en muchas vidas, nada ha cambiado en cuanto a esto. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Yeshua? Bueno, les está y nos está enseñando cuál es la verdadera interpretación, qué es lo que verdaderamente Dios aprueba que se haga en el día de reposo y que no. Lucas 13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y también, hermano, en Juan 5:2 dice, del 2 en adelante dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque y cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Oiga, ¿por qué será que menciona aquí? Y era día de reposo aquel día. Continúa diciendo Juan 5:10, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Oiga, en la propia interpretación del Talmud, de estas tradiciones de los ancianos, de estos takanots, de estos judíos que en realidad eran los líderes religiosos del pueblo, eran los fariseos, eran los saduceos. Entonces, Jesús Yeshua, en la interpretación de ellos, estaba quebrantando el día de reposo porque hacía sanidades en él. Pero como repito nuevamente, esa interpretación estaba basada no a lo que está escrito en la Torá, ¿ya? Porque, como ya dijimos, ahí no hay ninguna instrucción en cuanto a lo que es permitido hacer y qué no hacer en el día de reposo, sino que
estaba basado en las tradiciones de los ancianos, en el Talmud, en los mandamientos de hombre, que también es conocida como la ley oral. En esa estaba basada esa interpretación. Por ejemplo, es como si en la actualidad alguien me acusara a mí de quebrantar y de no participar del miércoles de ceniza, por ejemplo, ¿ya? Cuando no hay nada escrito en la Biblia, hermano, acerca de este rito pagano, ¿ya? Sino que es una tradición, es una costumbre, es un mandamiento dado por un hombre, pero que hay muchas personas que lo han tomado como si verdaderamente fuera un mandamiento de Dios. Entonces, algo así sucedía en el tiempo de Jesús, de Yeshua. A pesar de que Jesús, Yeshua, les explicaba la verdadera interpretación de ese mandamiento, estos líderes religiosos no la aceptaban, porque muchas veces la tradición y las costumbres resultan ser más fuertes que la verdad. Y nuevamente repito, nada ha cambiado en la actualidad en cuanto a esto también. Mateo 12:9 dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Verso 11 dice, y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ahora, esta interpretación, hermano, que tenían de las escrituras en cuanto al día de reposo estos líderes religiosos, la habían adoptado de Shammai. ¿Quién era Shammai? Bueno, Shammai era un rabino judío del primer siglo, ¿sí? De una generación antes de Jesús. Y una figura muy importante en el trabajo central del judaísmo de la literatura rabínica, de la Mishnah, el cual interpretaba que el día de reposo se tenía que guardar a toda costa. Eso quería decir que si alguien, por ejemplo, se enfermaba en el día de reposo, pues si quería esta persona se podía morir, si quería, pero no se le podía atender porque había que guardar el día de reposo a toda costa. Esa era su interpretación y es lo que se enseñaba en las sinagogas en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Yeshua. Y por eso estos líderes religiosos decían que Jesús, que Yeshua, estaba quebrantando el día de reposo de acuerdo a su interpretación, pero nuevamente repito, no de la Torá. Porque ahí no hay ninguna instrucción en cuanto a qué hacer y qué no hacer en el día de reposo, sino de acuerdo a la interpretación en sus libros de tradiciones judías. ¿Ya? Pero la verdad es que no es así, hermano. Jesús no quebrantó la Torá, ¿ya? No infringió la ley de Dios dada a Moisés. Porque si alguien quebrantaba el día de reposo, entonces estaba transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés. Porque el día de reposo también forma parte de la ley de Dios dada a Moisés. Aunque este mandamiento, de hecho, ya había sido ordenado desde el Génesis, como hemos visto en estudios anteriores. Entonces, si hubiera sido verdad que Jesús, que Yeshua, quebrantó el día de reposo, eso quería decir que Jesús, que Yeshua, pecó, ¿ya? Según la definición de lo que es pecado que el apóstol Juan nos da. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oiga, lo que significa pecado. A mí la definición de pecado. Dice que el pecado es la infracción de la ley. ¿Y de cuál ley está hablando aquí el apóstol Juan? Pues de la única ley que existía en su tiempo, de la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, pecado es infringir la ley de Dios dada a Moisés. Y entonces, si Jesús, si Yeshua infringió la ley de Dios dada a Moisés, si Jesús pecó, entonces, ¿cómo es que Él nos podría limpiar de nuestros pecados? Imposible. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Sí? O sea, él apareció para quitar nuestras infracciones a la ley de Dios dada a Moisés y Él no infringió la ley de Dios dada a Moisés. La verdad es que si Jesús y Yeshua hubiera quebrantado el día de reposo, pues entonces no hubiera calificado para ser el Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios tenía que ser perfecto y sin mancha, o sea, tenía que ser sin pecado. Y actualmente hay otras personas que dicen, y como Jesús, como Yeshua, ya guardó el día de reposo y cumplió toda la ley por nosotros. Eso quiere decir que ya nosotros no tenemos que cumplir más la ley de Dios dada a Moisés. Pero eso también es un error de interpretación de las escrituras nuevamente.
Porque de otra manera podríamos decir también que como Jesús, como Yeshua, ya cumplió el mandamiento de no robarás, entonces ahora ya nosotros podemos robar, ¿verdad? Como ya Jesús, Yeshua, ya cumplió el mandamiento de no adulterar, pues entonces ahora ya nosotros podemos adulterar, ¿ya? Ya estamos en la gracia. Pero no es así, hermano, ¿ya? Sino que Él nos vino a enseñar y a poner el ejemplo de cómo cumplir los mandamientos de Dios de una manera correcta. Marcos 2:23 en adelante dice: aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero Él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que Jesús, lo que Yeshua les está enseñando aquí a los fariseos, es que para Dios es más importante, por ejemplo, la salud de un hombre, ya que en el día de reposo fue hecho no como una carga más, sino para el bienestar del hombre, y no que el hombre, o no que el hombre haya sido formado para beneficiar al día de reposo. Y además dijo: yo soy Señor aún del día de reposo, pero vemos que aún así guardó el día de reposo para cumplir así con toda justicia. Algo así como cuando él hizo línea para bautizarse, ¿sí? Cuando Juan estaba bautizando, ¿sí? Y vemos que Juan se le oponía, ¿verdad? Amén. Juan no quería que se bautizara. Que de hecho, Jesús, Yeshua, sabemos que no necesitaba bautizarse. Amén. Amén. Pero lo hizo así para cumplir con toda justicia. Total que tenemos que actualmente la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, no se está guardando el séptimo día como día de reposo establecido en las escrituras, y que el mismo Jesús, Yeshua, obedeció y guardó, y que además sus discípulos, después de su muerte y de su ascensión al cielo, siguieron guardando, ¿ya? Sino que ahora se está guardando el primer día de la semana, se está guardando domingo como día de reposo, porque supuestamente fue en el primer día de la semana en que Jesús, Yeshua, resucitó, pero que eso es también un error de interpretación de las escrituras. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Amén. Que ni Jesús nació un 25 de diciembre, ni tampoco murió un viernes por la tarde, ni resucitó un domingo por la mañana. Amén. Ya, esto es un error de interpretación de las escrituras. Amén. Porque esa es la enseñanza que se nos ha dado en el cristianismo, tanto católico como protestante, ¿sí? En cuanto a este suceso de la muerte y resurrección de Cristo. Pero esa interpretación que se nos ha enseñado, hermano, está en total desacuerdo con la única señal que el mismo Cristo, que el mismo Mesías dejó acerca de su propia muerte y resurrección. Mateo 12:38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces la enseñanza de que Cristo, el Mesías, murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana es mentira, hermano. Está equivocada. Porque ese tiempo, hermano, de viernes por la tarde a domingo por la mañana, es solamente la mitad del tiempo que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua dijo que estaría en el corazón de la tierra. Y las escrituras declaran que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Amén. Romanos 3:4. Las propias escrituras respaldan que Jesús, que Yeshua, murió justo antes de un día de reposo, pero no es el día de reposo que la mayoría de los cristianos asumen. ¿Ya? Él no murió justo antes de un día de reposo semanal, sino justo antes de un día de reposo anual. Y lo que pasa es que como se ignora todo esto, se ignora que existen días de reposos anuales, por eso se termina torciendo y malinterpretando todo esto. ¿Ya? Este reposo anual es muy diferente, hermano, al reposo semanal, al día de reposo
semanal. Y tampoco resucitó un primer día de la semana por la mañana. No resucitó un domingo por la mañana, sino que él resucitó a la misma hora que murió 3 días y 3 noches después, que fue justo antes de terminar el día de reposo semanal. Y que ya, por ejemplo, cuando leemos en los evangelios, cuando las mujeres fueron muy de mañana al sepulcro el primer día de la semana, el domingo por la mañana, dice ahí que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. ¿Por qué? Porque ya había resucitado la tarde anterior. Y en cuanto a que se cambió el día de reposo del séptimo día, ahora el primer día de la semana, domingo, pues no existe ninguna cita bíblica que respalde eso, porque la palabra de Dios permanece para siempre, Isaías 48. Amén. Pero entonces, ¿quién es el que siempre ha querido quitarle la autoridad a las palabras que un día salieron de la boca de Dios? Satanás. Y va a hacer uso de todo lo que tenga a su alcance para cumplir su propósito. Y ha usado el edicto dado por un hombre de carne y hueso, así como nosotros, para invalidar la palabra y el mandamiento de Dios. Y este hombre fue el emperador romano Constantino, ¿ya? Él fue el que lo puso en papel y Teodosio fue el que lo puso por obra. ¿Amén? Que teniendo el poder ellos para hacerlo, ordenó en el siglo IV que se dejara de guardar el séptimo día como día de reposo, y que de ahí en adelante se guardara ahora el primer día de la semana, domingo, como nuevo día de reposo, en honor a su dios Sol. Por eso es que domingo en inglés se le llama Sunday, que quiere decir día del sol. Entonces tenemos que actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, se ha desechado el mandamiento de Dios y la enseñanza del mismo Jesús, del mismo Yeshua, y se ha adoptado el mandamiento y enseñanza de un hombre de carne y hueso como nosotros, pero que se ha tomado en muchas vidas a ese mandamiento de hombre como si fuera un mandamiento dado por Dios. Amén. Y hermano, como vuelvo a repetir, aún los discípulos, después de que Jesús, de que Yeshua murió y resucitó, hermano, ellos siguieron guardando el día de reposo Amén. ordenado por Dios. ¿Sí? Cuando leemos, por ejemplo, que ellos ya no asistían a las sinagogas, pero la razón que ellos ya no asistían a las sinagogas ahí en el área de Jerusalén era porque se había levantado una persecución, hermano, contra el movimiento de Jesús, Yeshua, el Mesías. ¿Ya? Lo dice Juan 20:19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Él lo dice claramente. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Ya? Entonces muchas personas piensan que después de la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua, los discípulos empezaron a guardar el primer día de la semana, domingo, como nuevo día de reposo, pero nuevamente ese es un error de interpretación. Porque como leímos, ahí dice claramente que estaban reunidos por miedo de los judíos y no por empezar una doctrina ni por seguir un nuevo mandamiento diferente, ya que después de resucitado Jesús no indicó ningún nuevo mandamiento en cuanto al día de reposo, a excepción del mandamiento que nos dio que ahora nos amáramos los unos a los otros, Juan 13:34. ¿Sí? Esto sucedió en Jerusalén. Y fue a causa de la persecución que se había levantado, que los discípulos ya no podían reunirse en la sinagoga los días de reposo por temor de los judíos que no habían creído que Jesús fuera el Mesías de Israel. ¿Sí? Quienes de hecho los perseguían. Pero en Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Ellos seguían reuniéndose en el templo, porque ahí era más difícil de ser identificados a causa de la multitud, y también se reunían en las casas para partir el pan, algo que era muy común hacer en aquella época. Pero mientras tanto, el apóstol Pablo con Bernabé, que iniciaron su ministerio muchos años después de la ascensión de Jesús al cielo, no habiendo existido ningún nuevo mandamiento acerca del día séptimo como día de reposo, pues ellos continuaron guardando ese mismo día y asistiendo a las sinagogas judías que se encontraban fuera de Israel, a donde todavía no había llegado esa persecución, ¿ya? Y lo encontramos en Hechos 13:14, dice: ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Todo el libro de Hechos, hermano, de hecho, nos narra que el apóstol Pablo llegaba a las sinagogas judías en días de reposo y empezaba a enseñarles. Amén. ¿Y cuál día de reposo era? El del séptimo día. Amén. El del séptimo día. Y hay muchas más escrituras en el libro de los Hechos que respaldan precisamente eso. Amén.
Entonces, encontramos, hermano, en cuanto al día de reposo, encontramos que actualmente, pues ya no, tanto en iglesias católicas, cristianas católicas, como protestantes, no se está guardando lo que Jesús enseñó, sino que se está guardando otro día diferente al que él enseñó. Entonces, ¿cómo vamos a creer que esa iglesia sea parte de la iglesia del principio? ¿Te das cuenta? No es. ¿Por qué? Porque se están guardando cosas diferentes. Eso solamente es en cuanto a una cosa, en cuanto al día de reposo. Pero en los próximos programas vamos a estar investigando otras cosas más que enseñó Jesús, que él puso el ejemplo de cómo hacerlas, pero que actualmente se hace todo lo contrario. Ahorita viene una serie de fiestas paganas, empezando de aquí para allá. Todo 2 meses de fiestas paganas, fin de año, incluso hasta la Santa Cena. Exactamente. Incluso la Santa Cena, muchas iglesias las hacen cada semana, que no ha sido ordenado por el Señor cada semana. El Señor, en cuanto a la cena del Señor, Él la hizo en la Pascua, cuando dice, y partió el pan que partió era pan sin levadura, pan que se come durante la Pascua. Pero como se ignora todas esas fiestas, hermano, por eso termina por torcer y malinterpretar todo. Esta cena se debe celebrar una vez al año, porque es la cena de la Pascua. Yo pertenecí a una iglesia donde cada semana, no voy a dar nombre de iglesia, yeah, pero cada semana, o que los hermanos jóvenes van a dar la Santa Cena, que los sugieres van a dar Santa Cena. Pues cada semana están en Santa Cena. Yeah. Y bueno, ha sido que tradición de la iglesia. Amén. Amén. Ya, como dices tú, estamos a punto de entrar en una serie de fiestas paganas, y las verdaderas fiestas del Señor, que se celebraron este mes de septiembre y continúan este octubre, no se conocen. Viene Halloween. Yeah. En la tienda de trabajo yo está llena de Halloween costumes y eso. Amén. Pero bueno, son tradiciones de que el pueblo participa, vistiendo a sus hijos de diablos, como quieran vestirlos. Pero eso es, como dice, tradiciones de cada quien. Sí, amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, como te pudiste dar cuenta, tan solo en lo que es el día de reposo, no se está guardando el mismo día que Jesús guardó, que Jesús enseñó, con lo que están guardando actualmente las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, que dicen ser, hermano, que dicen ser parte de la iglesia del principio. Amén. Vemos que los apóstoles de la iglesia del principio, los cristianos del principio, ellos sí guardaban, amén, tal y como Jesús les había enseñado. Amén. Pero ya la iglesia de 2000 años después, ya no. Ya no. Entonces, ¿cómo puede ser parte de esa iglesia? Es la controversia. Exactamente, es ya totalmente diferente. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a estar aprovechando estos últimos minutos para dar nuevamente el teléfono de aquí en cabina, área 626-793-0900. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, alguna aportación, hermano, puede llamarnos. Vamos a estar orando al final por las peticiones de oración. Y también aprovecho para hacerte nuevamente una cordial invitación a escuchar nuestros estudios bíblicos de discipulado. Te puedes conectar en el Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Estamos ahí todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. También me puedes buscar con mi perfil personal Ramiro Moreno. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Este próximo miércoles vamos a estar estudiando el capítulo 19. Y también te hacemos la cordial invitación a los servicios de enseñanza en la iglesia Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Estamos ahí los viernes a partir de las 7:30 de la tarde, los sábados a las 7 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde. Si deseas mayor información, puedes contactarme en mi teléfono personal, área 323-595-6357. Gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar con esta serie de estudios la próxima semana. Amén. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de los alimentos. Amén. En cuanto a las leyes alimenticias, para ver también si se está guardando, se está obedeciendo lo que Jesús enseñó, o ya es otra cosa totalmente diferente. Ya en este estudio de hoy establecimos que definitivamente la iglesia actual
no está guardando el mandamiento que dio el Señor en un principio, el mandamiento que él mismo guardó. Amén. No se está guardando eso, sino que ahora ya es otro totalmente diferente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aprovechamos también para mandar saludos a todos aquellos hermanos que lunes a lunes, aleluya, nos escuchan. Hermano Jesús, que el Señor te bendiga ahí donde estás laborando ya. Y también a todos aquellos hermanos que ya se encuentran laborando o que ya están en camino para dirigirse a su lugar de trabajo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca y les prospere en gran manera. Amén. Vamos a orar, hermano Daniel, irritación del estómago. Amén. Amén. Vamos a orar por esa necesidad y también sabemos que hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Muchos de ellos no logran comunicarse. Amén. Pero el Señor conoce tu necesidad. Amén. Aleluya. Conoce tu necesidad. Dice que antes de que nosotros abramos nuestra boca, aleluya, Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Así es que vamos a poner estas peticiones en el nombre del Señor. Amantísimo Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque tú siempre nos escuchas, Dios eterno. Señor, nos acercamos a ti declarándonos necesitados, Padre. Te presentamos las necesidades de tu pueblo, Señor. Te presentamos la vida de nuestro hermano Daniel, Señor, que seas tú poniendo tu mano poderosa, Señor, sobre ese estómago irritado, Dios eterno. Tu palabra dice que tú quitarías todo dolor, toda enfermedad en medio de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, la restauración total, Señor. En el nombre de Jesús, de la salud de tu pueblo, Señor. Todos aquellos, Señor, que no pudieron llamar, Señor, pero que tú conoces, Señor, sus vidas. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Te pedimos que tú te glorifiques de una manera poderosa, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, oh Rey. Gracias, eterno Dios, porque tú siempre nos escuchas, Señor. Aleluya. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Dios eterno. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar compartiendo con tu pueblo, Señor, estas verdades de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, oh Rey eterno. Gracias. Bendito sea tu nombre, desde ahora y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén, hermano. Bueno, como vuelvo a repetir, la intención de nosotros estar aquí, hermano, no es negocio. Amén. Tú nunca nos has oído pedir dinero aquí. Esa no es nuestra intención. Nosotros estamos aquí obedeciendo un mandato del Señor. Amén, porque si humanamente pensáramos, hermano, que hemos hecho el negocio en nuestra vida, estaríamos totalmente equivocados. Amén, porque nosotros no recibimos ninguna ganancia económica al estar aquí. La recompensa nos la da el Señor, aleluya, de otra manera. Bendito sea su nombre. Estamos a punto de salir del aire, hermano. Muchas gracias por el favor de su atención. Les agradecemos a todos los hermanos. Les deseamos bendiciones. Y estaremos con ustedes la próxima semana. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Adiós.